Muy buenas noches. Vamos a continuar con la presentación del módulo sobre autoestima y sentido de vida. Esta, este módulo está facilitado por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Y claro, el sentido de vida es aquello que hace muy importante a la hora de encaminar un proyecto, un sueño y no menos importante es gozar de una sana autoestima. En esta sesión vamos a profundizar mucho más sobre esta temática y obviamente uno de los elementos o componentes de la autoestima tiene que ver también con lo que es la autoimagen y el autoconcepto, que lo vamos a desarrollar en la medida de que avance en la presentación. Cuando hacemos una pregunta que si la autoestima es algo innato o es adquirido. Según las investigaciones que se han realizado, entendemos que la autoestima es adquirido en todo el proceso del desarrollo de la vida y obviamente eso implica que debes cuidar mucho la voz interior, donde muchas veces se tiene un pensamiento a veces crítico. Por eso muchos modelos terapéuticos para trabajar y superar estos complejos que hablan sobre una deficiente autoestima y que es causa de muchos de los problemas psicológicos, hace que tenga un eslogan como el que tenemos, ¿no? Piensa bien y te sentirás mejor. Es decir, si uno cuida los pensamientos, obviamente se va a autoevaluar de una manera mucho más positiva, menos crítica y va a ser capaz de tolerar algunos momentos difíciles de la vida cuando se le presenten las frustraciones. Por eso, creo que la autoestima es algo más adquirido que se va trabajando y interiorizando a través del autoconcepto, de la autoimagen y por supuesto, finalmente, la conclusión a la que uno arriba, si tiene una autoestima alta, moderada o una autoestima muy baja. En ese sentido, es fundamental considerar que la autoestima tiene que ver con la valoración o la evaluación que cada uno haga y en estos casos, pues muchas veces es positiva, ¿no? Cuando el sujeto o la persona es propositiva, es soñadora, tiene propósitos, tiene metas. En cambio, una valoración mucho más negativa tendría que ver mucho con pensamientos bastante críticos, hipersensibilidad. Cuando recibe una opinión, es difícil de tolerarlo, entonces actúa de manera impulsiva y esto tiene otras consecuencias más, como lo veremos al final de esta presentación. Por eso que hablar de autoestima tiene que ver con estas disposiciones de las competencias para afrontar los desafíos y las adversidades de la que normalmente tiene que afrontar el ser humano en las diferentes etapas de su desarrollo biológico. En la niñez tendrá algunos desafíos, en la adolescencia tiene que superar otros y cuando llega a la vida adulta tiene que hacerse responsable de todo lo que tiene que asumir y responder por medio de sus actos. Por eso es importante que la autoestima determina categóricamente la actitud frente a la vida, pues a aquellas personas que gozan de una sana y buena autoestima, pues son cada vez más optimistas y más creativos y más propositivos. En cambio, aquellas personas que tienen deficiencias en la autoestima, pues casi todo lo ven desde un punto de vista bastante claroscuro, en otros casos son muy pesimistas y también son fatalistas con respecto al futuro, a los planes, a los sueños y a las metas. Por eso, cuando hablamos nosotros de la autoimagen, entendemos que tiene que ver con esa representación inconsciente que nos vamos formando a lo largo de la vida a través de la opinión de las personas significativas que han sido, pues, los que te han cuidado en tu primera infancia, tus primeros maestros o maestras dentro de la formación primaria y
¿por qué no decir en nivel secundario también con los diferentes maestros que te acompañan en tu proceso formativo? Por eso tenemos que entender que la autoimagen es una de los elementos de la autoestima que va a permitir, en algunos casos, a través de esta representación mental que se tiene, muchas veces manipular la personalidad por la forma como piensan o te presentan ante los demás. Por eso, algunos días hay personas que se levantan con una imagen ganadora y obviamente quieren conquistar el mundo, afrontar todos los desafíos. En cambio, hay otros momentos en el que te vas a despertar y vas a estar con desgano, desmoralizado, con una mentalidad perdedora. En ese sentido, esta imagen es lo que se necesita cultivar y trabajar de una manera objetiva hasta donde sea posible. ¿Y cómo se va formando, cómo se construye esta autoimagen? Obviamente está hecho en base a las diferentes experiencias que se tiene y son, obviamente, estas experiencias las que te mandan esos mensajes en el que muchas veces son de vivencias bastante positivas y en otras son bastante negativas. Y todo eso va conformando y haciéndote esa representación que te va a permitir de alguna manera muchas veces a conquistar y perseverar en todo lo que tiene que ver con sentirse bien, afrontar proyectos, y también esta autoimagen va a determinar mucho sobre la autonomía y la independencia personal que vas a tomar en tus propias decisiones. Por eso hay valores que están mediados por pensamientos, por sentimientos y por conceptos. En ese sentido, sabemos que el comportamiento está influenciado mucho por la autoimagen. Y en ese sentido se busca siempre, ¿no? Si bien con una buena autoimagen una persona es ambiciosa, pero no es codiciosa. Una persona llega a ser poderosa, pero no es opresora. También se puede mostrar firme y segura, pero no agresiva en sus relaciones. Por eso, las personas con una autoimagen positiva son siempre inteligentes, no dependientes, son humildes y no serviles. Y en ese sentido, sabemos que esa comprensión ayuda para que estas personas con una buena autoimagen muestren su liderazgo propio, sean críticos con aquello que no están, comparten o no están de acuerdo, tienen un sano equilibrio emocional y también siempre están aspirando al crecimiento, a la formación, porque se muestran como personas optimistas, de esperanza, de confianza, tienen esa aptitud de generosidad y, ¿por qué no decirle? Hay una coherencia entre sus hechos y sus dichos. Por eso, estas personas son altamente desarrollados en la inteligencia interpersonal, que lo veremos en su momento. Por eso, concluimos diciendo que la autoimagen va mucho más allá de la apariencia física. ¿Por qué? Porque la autoimagen tiene que ver con pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y por eso la autoimagen siempre debe luchar y buscar el autoconocimiento para aceptar aquello que no estás de acuerdo, aceptar tus defectos y limitaciones, pero aprovechar de manera realista todo aquello que son tus potenciales capacidades, de tal forma que aspires siempre a conseguir tus metas, tus sueños, que los van a ver ustedes plasmado a través de su plan de vida o su proyecto de vida. En ese sentido, estas personas con una autoimagen positiva son acérrimamente perseverantes hasta conseguir todo aquello que se proponen. En ese sentido, debemos considerar también la importancia de lo que juega el autoconcepto. Cuando hablamos del autoconcepto, tenemos que tener en cuenta y diferenciarlo de la autoimagen, porque el autoconcepto se va formando en los primeros años de la existencia. Es decir, es la familia que juega un rol determinante sobre la percepción que debe tener el sujeto sobre sí mismo en cuanto a sus relaciones con las personas más significativas que los cuidan en los primeros meses. Así tenemos a los 18 meses un bebé ya se reconoce cuando se pone frente a un espejo. Y a partir de los 19 a los 30 meses, estos niños o niñas ya admiten o comprenden algunas descripciones neutras o evaluativas.
y por eso van dando respuestas emocionales frente a lo que les parece mal o cuando alguien notan que no está de acuerdo con su comportamiento y se paralizan y dejan de hacerlo. En ese sentido, entendemos que el autoconcepto va a jugar más adelante, cuando entra en la etapa de la adolescencia, el rol de seguir muchas veces la opinión del grupo de pares, de las amistades, y deja de ser importante, obviamente, la familia, y en ese sentido empieza a tomar mucha importancia todas las opiniones que den los jóvenes o sus amigos de ese momento. Por eso, cuando ya uno pasa estas dos fases, podemos decir que en la vida adulta estas personas ya llegan con un autoconcepto más definido y asumen lo que piensan, lo que sienten y la forma como actúan. En ese sentido, autoconcepto también entendemos que afecta a las diferentes dimensiones del ser humano, tanto a nivel físico, psicológico, social y también moral. Por eso, esa percepción que se tenga de las relaciones interpersonales va a influir en los diferentes campos, ya sea a nivel laboral, a nivel emocional y en las personas que hacen el bien y obviamente intentan y quieren seguir mejorando. Por eso, el autoconcepto y la autoimagen son elementos determinantes a la hora de hablar de la autoestima. No son lo mismo. Por eso, cuando entramos ya a hablar propiamente de lo que es la autoestima, debemos comprender que la autoestima ha llegado a ser una necesidad fundamental dentro del desarrollo del proceso vital de todo ser humano. Es decir, todos necesitamos, independientemente de cualquier condición que pueda atravesar el ser humano, es indispensable que se sienta ese niño, niña, joven, adulto, aceptado, querido, amado, y eso le va a permitir, obviamente, afrontar la vida de una manera más optimista y va a ir adelante y va a seguir buscando formas de encontrar su mejor camino en ese proceso dinámico en el que se va construyendo la autoestima. Esta autoestima obviamente se basa en las experiencias, en las vivencias, en las interacciones con los otros y con el entorno que le toque vivir. Por eso hablamos que la autoestima es la evaluación que se hace uno objetivamente acerca de su yo real, es decir, la edad que tiene, el qué etapa de su desarrollo biológico se encuentra, qué aspiraciones tiene, cuál es su situación socioeconómica, qué ideales tiene para luchar por una sociedad mejor y también tiene aspiraciones a alcanzar un yo ideal. Por eso decimos que la autoestima tiene que ver con un yo real y con yo ideal o utópico. Por eso, esta autoestima siempre se va a ser juzgada en base a las expectativas sociales que se ha incorporado en el autoconcepto en etapas anteriores. Es así como una persona con una buena autoestima, podemos decir claramente que se acepta a sí mismo, es una persona segura, tiene mucha confianza ante los desafíos de la vida, siempre lo afronta con optimismo y, ¿por qué no decirlo? Aquellas personas que tienen una autoestima trabajada y van adelante, siempre aspiran a lograr todo aquello que se propongan. Y normalmente lo hacen en base a perseverancia, a metas, a planes, a proyectos. Siempre tienen algo en mano, siempre tienen planificado algo a mediano, a corto y a largo plazo. Por eso podemos decir también que la autoestima, en ese sentido, hablamos de los componentes. Estos componentes tienen que ver con tres. Uno de ellos es el componente de la componente cognitivo que tiene que ver con el pensamiento. Un segundo componente es el afectivo que tiene que ver con los sentimientos. Y un tercer componente que tiene que ver con el comportamiento o la conducta. Por eso, a nivel de autoestima, cuando hablamos de estos componentes, no es que cada uno de estos actúan independientemente. Normalmente son interdependientes y los tres están entrelazados en una armonía de forma que uno afecta al otro. Por eso, por ejemplo, primero vienen los pensamientos y después vienen los sentimientos. Y aquí, obviamente, podemos decir, es la forma como uno va desarrollando su comportamiento y su conducta en diferentes momentos que le toque desarrollar, sea como hijo, como estudiante o como adulto.
Por eso, cuando hablamos del componente cognitivo, entendemos claramente que estamos hablando de las ideas, de los pensamientos, de las creencias que ha ido asimilando sobre sí mismo y de la opinión que tienen sobre su personalidad esa persona. Por eso, a veces Einstein ha dicho que es más fácil destruir un átomo que destruir una creencia, porque los pensamientos son tan poderosos que con el paso del tiempo se van consolidando y se vuelven determinantes, afectando, si es de manera muy crítica o supercrítica, a la autoestima. Por eso, cuando entramos en la componente de la dimensión afectiva, hablamos obviamente de emociones, sentimientos, y por eso aquí se valora mucho aquello que le es agradable al sujeto o lo que le es desagradable. Y esto lo va asimilando de la opinión de todo su entorno, de las personas más cercanas, y por eso esta persona se siente querida o se siente rechazada. Obviamente el ideal es que siempre trabaje y desarrolle una sana desarrollo socioemocional, pero si no lo tiene, hay que invitarle a que haga un trabajo consciente y entre en un proceso donde pueda realmente asumir todo aquello que lo está negando. Y finalmente tenemos el tercer componente que es el comportamental o el conductual. En este hablamos obviamente sobre esa intención que tiene la persona de llevar adelante ese comportamiento o esa conducta, y esto lo debe hacer en coherencia con su sentimiento y con su pensamiento. Por eso, esta conducta siempre será observable y se va a buscar a través de ese comportamiento, a través de la observación de los demás, que sea aprobada o que sea rechazada. En algunos casos, si esta persona tiene una buena autoestima, obviamente va a valerse por sí mismo, va a actuar con todo lo que implica y eso lo va a llevar a ese acuerdo o esa armonía entre estos tres componentes. En ese sentido, hablamos de que, obviamente, la autoestima es estos tres componentes que se dan interrelacionados y no independientes. Por eso es importante también reconocer que esta autoestima tiene sus niveles, ¿no? Las más desarrolladas por varios autores, entendemos, por ejemplo, una autoestima elevada o alta o una autoestima baja. Cuando hablamos de una autoestima alta o elevada, entendemos que esa persona es como una motivación permanente y fuerte para desarrollar una conducta. Esta autoestima alta le ayuda a avanzar confiado en sus capacidades en buscar alcanzar sus sueños y sus metas. Por eso actúa ante los demás de forma siempre constructiva. Experimenta ese sano sentimiento de agrado y satisfacción en cada uno de lo que va haciendo y sus valoraciones que hace sobre sí mismo siempre son a nivel más positivo y tratando de superar aquello que es negativo. Por eso, estas personas expresan normalmente su opinión sobre lo que acontece y sobre los demás y lo expresan sin ningún miedo, porque son realmente creativos, tienen esa confianza y se hacen responsables de todo aquello que dicen y hacen. En cambio, cuando una persona tiene una autoestima de nivel bajo, obviamente, son personas muy influenciables por los demás. Siempre están esperando su aprobación. Por eso cambian rápidamente de ideas y también de comportamiento. Con frecuencia pasa esto. ¿Por qué? Porque no son seguros y no se tienen la suficiente confianza en sí mismos. Por eso evitan determinados comportamientos, disminuyen su capacidad para afrontar las dificultades de la vida y es difícil que puedan armar un plan, tener metas claras, porque tienen miedo siempre a equivocarse. En ese sentido, se sienten víctimas a veces de esta sociedad que piensan que no los quiere, no los aprecia y no hacen nada por ellos. Y por eso se andan siempre quejando. En ese sentido, estas personas son tímidas, pesimistas, no se comprometen, tienen miedo al juicio crítico del otro, viven ensimismados, tienen miedo a fracasar, siempre están buscando de complacer a las autoridades, se ven muy a menudo con un complejo de inferioridad y no se consideran dignos de afecto y respeto y por eso en sus relaciones normalmente tienden a ser a veces posesivos. En ese sentido, en su relación con Dios pasa lo mismo. Ven a un Dios cada vez más castigador, más justiciero y obviamente esto no le permite avanzar
de la manera óptima en su crecimiento personal. Por eso creemos que no es suficiente saber cuáles son los componentes o qué niveles de autoestima tenemos o qué entendemos por autoconcepto, autoimagen, sino también debemos llegar a cuáles son esos pilares del que hablan los que investigan sobre la autoestima. Y en ese sentido, aquí nos valemos de Nathanael Branden, quien desarrolla en un texto sobre estos componentes. Y él señala claramente que si una persona ha asumido una autoestima equilibrada y sana, siempre va a tener una actitud positiva ante la vida, el que muestra una relación personal de confianza y satisfacción en sus interrelaciones personales y obviamente siempre busca la armonía y satisfacer necesidades de los demás. Por eso tienen pensamientos, sentimientos y su comportamiento siempre se adecua a ese nivel. Y dentro de estos 6 pilares de la autoestima del que habla Nathanael Branden, tenemos el primero que es vivir conscientemente, que tiene que ver obviamente con ese respeto que tiene hacia los hechos de la realidad y recuperarlos para no solo pensarlo en su mundo interior, sino responder a esas necesidades y deseos que tiene a nivel emocional, pero también salir de su interior y trabajar a nivel exterior. Por eso, estas personas viven conscientemente con los sentimientos como una guía que les permite calibrar qué está pasando en su exterior. En ese sentido, en la práctica podríamos decir que las personas que viven conscientemente tienen una mentalidad activa y no pasiva, distinguen muy bien los hechos de las interpretaciones y los prejuicios, además analizan dónde se encuentran, qué metas tienen, qué proyectos aspiran y siempre tienen esa actitud de triunfador y nunca de fracaso. Por eso, conocer si las acciones están en sintonía con sus propósitos, ser receptivo con los conocimientos nuevos y estar dispuestos a reexaminarlos y superarlos, siempre hace este pilar de vivir conscientemente. Un segundo pilar de la autoestima, podemos hablar, según Nathanael Branden, acerca de la aceptación de sí mismo. ¿Qué significa la aceptación de sí mismo? Entendemos que la aceptación de sí mismo es algo que si esa persona constantemente permanece en una relación de confrontación consigo mismo, muchas de sus valoraciones que se haga de sí obviamente van a ser cada vez más negativas. En cambio, si esa persona llega a aceptarse con sus cualidades y potencialidades, mucho mejor, porque eso lo va a llevar a afirmarse a sí mismo, conocerse de sus fortalezas e ir adelante en todo lo que aspira. Y en la vida práctica podemos decir que estas personas, si se han aceptado, se sienten a gusto con su propio cuerpo, también admiten que tienen algunos defectos que no son perfectos, pero eso significa que se van aceptando integralmente. Eso significa que también aman sus sentimientos y sus emociones, aunque a veces les haga algunas malas jugadas. Por eso, el aceptarse a sí mismo implica aceptar que se puede equivocar, pero él no termina haciendo esos errores, sino más bien lo utiliza a su favor en el que puede aprender y seguir adelante. Aceptar significa también la responsabilidad de sus actos y la responsabilidad de vivir plenamente y de manera consciente. Por eso, un tercer nivel del pilar de la autoestima, hablamos sobre la responsabilidad de sí mismo. Es decir, una persona con una autoestima positiva se va a experimentar con una sensación de control sobre su propia vida y está dispuesto a asumir responsabilidades y riesgos con tal de alcanzar actos y sin dañar a otros. Por eso, en la vida práctica, estas personas asumen su responsabilidad de alcanzar estándares de felicidad normales, asumen también que son responsables de las consecuencias de todos sus actos, además de comprender el nivel de sus relaciones de tal forma que actúan de forma independiente y están dispuestos a responder por sus actos y el rendimiento de su producción. Por eso, un tercer nivel de pilar de la autoestima, hablamos sobre la responsabilidad de sí mismo. Estas personas, al hacerse responsables, obviamente se hacen responsables de sí mismos. Sabemos que estas personas pueden ir adelante y de alguna manera buscan esos espacios
en el que puedan encontrar esa coherencia por lo que hacen o dejan de hacer. Por eso es importante que estas personas en sus condiciones puedan asegurar ese sentimiento de la posibilidad de asumir las consecuencias de sus actos. En ese sentido, podemos decir que también es importante hablar de un cuarto nivel que es la autoafirmación. La autoafirmación tiene que ver con vivir de forma auténtica, hablar y actuar desde sus convicciones y valores que profesa. Además de eso, se manifiesta a través de responder adecuadamente a algunos cumplidos que pueda recibir por parte de su entorno mediante un silencio o una respuesta asertiva. Por eso, en algunos casos, estas personas con una autoestima equilibrada se niegan a sonreír ante un chiste tonto. Y eso se puede decir que son personas auténticas. En ese sentido, en la práctica, estas personas que se han autoafirmado y responden adecuadamente a las necesidades emocionales de su entorno, viven con respeto por las necesidades de sí mismo y de los demás, también viven de forma auténtica, según los principios que profesan y los valores, además todavía son consecuentes con la forma de hablar y actuar. Por eso, pensar por uno mismo y defender sus convicciones es fundamental para estos. En ese sentido, sabemos que no son dependientes, sino son autodeterminados. Y así llegamos al quinto pilar de la autoestima, que es vivir con compromiso. En este sentido, entendemos que las personas que han encontrado un sentido a su vida, pues tienen un propósito para ir adelante. Eso es lo que les orienta. Eso significa que viven y obran de acuerdo a sus intenciones. Además, gozan de un alto nivel sobre sus propias vidas. Por eso, en la práctica, estas personas normalmente confían en sus capacidades, también son capaces de alcanzar sus metas y sueños porque perseveran y luchan permanentemente por hacerlo realidad. Además, estas personas tienen un alto grado de autodisciplina, que se esfuerzan más de la cuenta consigo mismos, todo con el fin de ir adelante, de tener algo de felicidad. Por eso, siempre están en esa línea de evaluar y autoevaluar cuánto están avanzando, cuánto les falta, y eso es lo que se verá dentro del desarrollo de un proyecto de vida. Y finalmente podemos hablar sobre la integridad personal, es decir, un sexto y último nivel o pilar de la autoestima, según Nathanael Branden, habla sobre la integridad de ideales y las convicciones sobre las creencias y normas que guían su conducta. Por eso, estas personas siempre son congruentes o no sufren de disonancia cognitiva, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra cosa. Por eso, estas personas normalmente concuerdan entre el yo real y el yo ideal. A eso llamamos integridad personal. ¿Por qué? Porque son personas que mantienen sus promesas, mantienen sus palabras, cumplen sus compromisos asumidos, viven congruentemente bajo los valores que enseñan y predican y también mantienen la integridad de un mundo, obviamente, que intenta corromperlos y él dicen que no. Por eso, cuando una persona está en la línea de estos seis pilares, podemos decir que en la práctica siempre encuentran razones para mirar hacia adelante y luchar porque esos pilares son los que los sostienen y los lleva adelante. Por eso, Nathaniel Branden tenía mucha razón al hablar de cómo la autoestima no solo es una cuestión teórica, la autoestima tiene que ver mucho más con una cuestión práctica, con los ejercicios. Y por eso, en esta sesión, nosotros vamos a dedicarnos a ejercitarnos en ejercicios donde podamos nosotros autoconocernos, autoaceptarnos, reconocer una mejor autoimagen y, ¿por qué no decirle? Ir adelante en un trabajo permanente, dinámico, en hacer realidad aquello que nosotros llamamos una autoestima saludable según el plan, imagen y el proyecto de Dios. Hemos llegado al final de esta presentación, nos despedimos, pero no sin antes de que vamos a realizar estos ejercicios durante las sesiones de este módulo.